Manuel Yempén, el gobernador de La Libertad, se mostró en desacuerdo con la disposición del gobierno nacional de levantar la cuarentena en nuestra región. El mandatario solicitó que se revierta dicha medida. Por otro lado, el Día del Orgullo se celebró en Trujillo a pesar de la pandemia. El evento se realizó a través de distintas plataformas digitales. Denuncian al Grupo La República por explotación. Dicho medio despidió a más de 50 trabajadores y trabajadoras sin ningún motivo. Mia Khalifa, reconocida influencer en redes sociales, denuncia a la empresa Pornhub y exige que los videos donde aparece su imagen sean borrados de la plataforma. Buenas noches con todos, bienvenidos a Libera TV. Hoy es jueves, soy Ángel Estrada y así iniciamos con las noticias. Ante la declaración de Vizcarra sobre el fin de cuarentena en algunas regiones del país, el gobernador de La Libertad, Manuel Yempén, se mostró en desacuerdo frente a la posición del gobierno nacional. Adelante con la siguiente nota. Este es el actual panorama de la situación en la región La Libertad. Después de más de 100 días de cuarentena obligatoria hasta el 30 de junio se han reportado 12.796 casos confirmados y 1.309 fallecidos, indicadores que evidencian que el número de contagios no ha disminuido. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra anunció este martes el fin de la cuarentena en 18 de las 25 regiones de su país, entre ellos La Libertad. El decreto supremo 116/2020, y ahí pasamos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada. Ante este acontecimiento, el gobernador de La Libertad, Manuel Yempén Coronel, se mostró en desacuerdo en la disposición del gobierno nacional de poner fin a la cuarentena en la región. Exigimos al presidente de la República y al ministro de Salud reconsideren la decisión de haber levantado la cuarentena en función a la realidad reportado diariamente por el gobierno regional. Asimismo, los integrantes del Comando de Operaciones COVID-19 respaldaron la ampliación de la cuarentena en La Libertad y esperan que el presidente Martín Vizcarra recapacite en su decisión. Año tras año se celebra en Trujillo y en todo el mundo el Día del Orgullo, el 27 de junio. Sin embargo, a raíz de la pandemia se conmemoró de una forma diferente. Vamos con el informe especial. Es bien sabido que el 27 de cada junio se celebra en muchas partes del mundo el Día del Orgullo. Sin embargo, la pandemia ocurrió, la cuarentena se aplazó y nadie lo había previsto. Frente a esta realidad, muchos han tenido que modificar sus eventos, presentaciones, conciertos y planes en general. La comunidad LGBTIQ no es la excepción. El Día del Orgullo LGBT es un día libre para nosotros, para poder expresarnos, amar y ser libres y auténticos como queramos. Y bueno, también para gritarle al mundo que existimos y que debemos ser respetados. Es parte de la visibilización de la lucha que se viene dando hace mucho tiempo. Es importante celebrar el Día del Orgullo porque es una manera de lucha y de resistencia para alcanzar a todas las personas que son como nosotros, miembros de la comunidad LGBTIQ+, y decirles de una u otra forma que no están solas, solos o soles. Así, en Trujillo, el 27 de junio se conmemoró el Día del Orgullo de una forma distinta a la habitual. Pride, una discoteca de la ciudad junto a otras organizaciones como Agua Florida, anunció a través de sus redes el evento Bellaqueo Room, una fiesta vía Zoom programada para ese mismo día a las 10 de la noche. ¿Se puede celebrar el orgullo de forma virtual? Fue una experiencia muy nueva porque tuvimos que montar un show desde nuestras casas y yo tuve que producir desde mi casa, que fue la primera vez que lo hice. Montamos un show de drags con invitadas desde Lima y con host acá de Trujillo. Este año fue una experiencia muy bonita a pesar de las circunstancias. Me sentí muy contenta, me sentí segura y sobre todo me sentí libre de poder expresarme. Y me sentí muy agradecida también con todas las personas que han estado detrás de esto y de verdad va a ser un recuerdo que voy a guardar por mucho, mucho tiempo, con mucha alegría. Nadie desistió. El orgullo es orgullo con o sin cuarentena. Y esta nueva forma de hacer fiestas ha surgido tras la pandemia. Una forma en la cual se reemplaza el roce y el sudor con filtros animados de colores.
Una forma donde todos están sentados tras una pantalla y donde la música a veces se corta por problemas de conectividad. En cuanto se puso la música, toda la gente se empezó a soltar y a bailar enfrente de sus cámaras y eso es chévere. Creo que eso es lo que se estaba buscando, que pues la gente desde sus casas y aunque sea a través de una cámara puedan compartir y convivir, ¿no? Bailar, festejar el orgullo. Si algo nos queda claro es que la libertad ya ha alzado su voz y nadie la va a parar, aunque tenga que ser dentro de sus casas, sin contacto físico y a través de Zoom. Los chiques no dejan ni dejarán de celebrar su orgullo. Y que nada detenga el orgullo LGBT. Por otro lado, algunas comunidades indígenas están esperando la aprobación de la modificación de la ley Piazzi, a fin de garantizar la intangibilidad territorial y el principio de no contacto. Adelante con la nota de Maricelo Díaz. Según el Ministerio de Cultura del Perú, existen 55 pueblos indígenas u originarios, y muchos de ellos no han recibido asistencia del gobierno durante la pandemia. Señor Presidente de la República, nosotros somos de comunidades nativas y tenemos los mismos derechos que tienen las ciudades. Además de ello, estos ciudadanos siempre están expuestos a amenazas como la migración, el turismo irresponsable, la tala, la minería ilegal, el narcotráfico y la promoción de carreteras dentro de sus territorios. ¿Prefieres dejar tu tierra o quieres estar en la cárcel o quieres estar en el cementerio? Nos agredieron, golpearon a mí, golpearon a todos mis hijos. Ante esta problemática, las organizaciones indígenas pidieron al Congreso aprobar la modificatoria Ley Piazzi, a fin de garantizar la intangibilidad territorial y principio de no contacto. Sin embargo, hasta ahora el Pleno del Congreso no debate intangibilidad de territorios pese a la urgencia por COVID-19. Hoy es un día decisivo para los pueblos indígenas. De aprobarse, el proyecto estaría beneficiando a 7.000 indígenas de más de 20 pueblos originarios en zonas de frontera, muchos de los cuales viven aislados del exterior por decisión propia. En otro tono de la noticia, el Grupo de la República despidió a más de 40 trabajadores y trabajadoras sin ningún motivo alguno. Ellos ahora piden justicia. Vamos con el siguiente informe. Tras la pandemia, muchas empresas han abusado de sus trabajadores y trabajadoras. Solamente desde el 16 de marzo, día que se decretó la cuarentena, hasta el 23 de abril, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral recibió un total de 6.896 denuncias virtuales de trabajadores en todo el país. Y La Libertad es la cuarta región con más denunciantes, con la excusa del estado de emergencia. Estas empresas han despedido a trabajadores y trabajadoras, dejándolos completamente a la deriva. De ninguna manera se puede utilizar como argumento la pandemia del COVID-19 precisamente para despedir. O sea, esa es la desvinculación total de la relación laboral. Una cosa es que se acuerde unas 3 meses, ¿no? Pero eso es como un acuerdo con el trabajador. Pero otra, una decisión unilateral de la empresa que ya se convierte en arbitraria. Una de las empresas que ha tomado esta medida ilegal con sus trabajadores ha sido el Grupo La República, que ha despedido a más de 50 trabajadoras y trabajadores vía correo, pese a tener un pacto con la empresa de regresar a sus labores y volver a recibir sus sueldos una vez finalizado el estado de emergencia, dejándolos desempleados y sin ningún tipo de remuneración. No, perdón, el Grupo La República, como otras empresas que están haciendo esto, Claro. no han explicado si efectivamente se justifica en razones financieras o esta decisión. Por lo tanto, es ilegal completamente desde mi punto de vista. Claro, y también desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde... Claro, claro. La carta que nos envía la empresa solamente está referida al contexto de la crisis económica por el coronavirus. No junta ninguna base legal, ¿no? Solamente Claro. lo que se está explicando el tema de la crisis económica. La SUNAFIL ha manifestado estar atenta al caso, sin embargo, hasta el momento no han tomado medidas para asegurar el bienestar laboral de las y los periodistas despedidos por esta empresa. No hay argumento legal alguno, porque simplemente en su carta dice, bueno, estás despedido y punto. Claro. Ni siquiera dice al amparo del decreto legislativo, ni al amparo de la ley de emergencia, nada, en absoluto. Y si nosotros habíamos tenido un acuerdo para reducción remunerativa hasta el mes de julio, ese es un acuerdo que la empresa al final ha terminado por no
respetar, ¿no? En todo caso, la empresa debió haber respetado el término de este contrato, este convenio de reducción salarial, y luego pudo haber optado por la suspensión perpetua o también por el despido de liquidación de cada trabajador. El Grupo La República no ha sido el único que ha tomado esta medida con sus trabajadores y trabajadoras. Así como ellos, aún hay muchas personas desempleadas a quienes la justicia no ha llegado. ¿Hasta cuándo nuestros derechos serán un privilegio para el Perú? Alerta en el penal El Milagro. La Contraloría General de la República anunció el riesgo de un aumento de propagación por coronavirus en las instalaciones del penal. Adelante con la siguiente nota. El pasado 3 de julio, la Contraloría General de la República hizo una visita de control al penal El Milagro de Trujillo y alertó el riesgo de un aumento significativo de propagación por coronavirus en el lugar. El gobernador regional ha dispuesto medidas inmediatas para atender en el penal El Milagro, porque consideramos que es una situación muy complicada. Asimismo, el informe de visita de control señala que el recinto penitenciario tiene un total de 5.555 internos, superando su capacidad de albergue en un 265.94%. Por otro lado, es importante señalar que el servicio de agua potable es deficiente y discontinuo en los ambientes médicos. Además, no cuentan con una conexión eléctrica adecuada para que funcione un moderno equipo de rayos X. Por favor, que le hagan la prueba del COVID a los internos, porque toda la mayoría están enfermos. La sobrepoblación de reos, falta de medicinas y equipos para el tratamiento de la enfermedad dificulta el manejo de casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Además, este penal solo cuenta con un médico cuando por la cantidad de reos deberían ser 5 profesionales de salud. Las cifras de feminicidio y violencias a las mujeres no han disminuido durante la cuarentena, y el Estado no ha tomado medidas para prevenir ni protegerlas. La pandemia ha ocasionado que gran parte de la atención del Estado se centre en los casos de COVID-19 y olvide otros temas igual de importantes como es la indignante situación de las mujeres en nuestro país. Ser mujer en el Perú es saber que durante la cuarentena se ha detenido a 3.000 hombres por violencia sexual. A mí me daría más miedo salir a la calle por esta cifra que por el virus. Las cifras son alarmantes. Durante la cuarentena se ha intentado matar a 25 mujeres, más de 226 violaciones y más de 30.000 mujeres que han llamado a la línea 100 del Ministerio para pedir ayuda. Por otro lado, durante el encierro, el Estado no ha mostrado preocupación por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las postas no han atendido a aquellas que necesitan recibir información sobre métodos anticonceptivos y tampoco se ha asegurado el acceso a productos de primera necesidad como toallas higiénicas o tampones. En esta pandemia no se está atendiendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres, salvo casos de emergencia como los partos, lo que puede generar muchos embarazos no deseados. Muchas jóvenes no han podido recibir información y métodos anticonceptivos. No somos minoría, somos la mitad de la población y necesitamos políticas públicas que no solo nos incluyan, sino que nos representen y atiendan nuestras necesidades. ¿Por qué el Estado no nos protege de esta otra pandemia? Por otro lado, la cuarentena también ha afectado a las y los escritores peruanos. Esto ha provocado que tengan que adaptarse y reinventarse frente a las nuevas posibilidades que las plataformas virtuales nos brindan. A continuación, un interesante reportaje de Maricelo Díaz y Ashley Guerra. La cuarentena ha afectado a todas las personas, ya sea en menor o mayor medida. El mundo, como lo conocíamos, ha tenido que cambiar, desde la forma de divertirnos y relacionarnos hasta la forma de trabajar. La vida es completamente diferente hoy y la literatura no es ajena a esto. Las escritoras y escritores nunca han ocupado portadas en nuestro país y si antes su oficio presentaba múltiples dificultades, ¿cómo será hoy? ¿Cómo están pasando la cuarentena los escritores? No he podido escribir con el mismo placer porque yo soy alguien que necesita salir a caminar, necesita visitar las librerías, pensar allá afuera las ideas, tomar de la realidad, observar a los personajes que se van desarrollando en bares, que se desenvuelven en cafés. Como escritora no siento que en verdad eso me haya afectado globalmente. La tranquilidad de estar en mi casa, con mi gata, con mi novio, con los seres que son mi familia, ¿no? Me da la tranquilidad de poder escribir sin que nadie me moleste, ¿no?
como para escribir poesía, digamos, no me ha dado el aliento. Lo extraño, o sea, siento que me gustaría, pero tampoco encuentro el tono. No he encontrado la manera de vincularme a la escritura rodeado de tanta gente que la está pasando mal, y entonces me parece a veces, en fin, que no sé por dónde entrarle. Para escribir se necesita un cierto, digamos, alejamiento de las cosas, del entorno regular, ¿no? La escritura es un acto profundamente solitario y silencioso. De todas maneras te plantea un problema, ¿no? Si bien uno se aísla y se abstrae, necesita de todas maneras, digamos, caminar, salir, tomar aire, ¿no? Cosa que no se puede hacer con libertad ahora, ¿no? Quizá por ese lado sí habría esa limitación. Hay diferentes perspectivas. Hay algunos escritores que han manifestado que no tienen, por esta suerte de confinamiento, no tienen la paciencia, no tienen la tranquilidad de poder escribir. O sea, lejos de pensar en que el escritor es un ser que se encierra a sí mismo, se piensa como el ser que se encierra 4 o 5 meses a escribir un libro y luego sale a la luz. Hay escritores que manifiestan que no han podido encontrar ni la tranquilidad ni para leer ni para escribir, ¿no? Es innegable que la pandemia ha impactado el trabajo de las escritoras y escritores. La producción se ha paralizado, mucha gente ha quedado sin empleo, entonces toda esa cadena se ha detenido. La Feria del Libro, que se realiza anualmente en julio, se ha postergado para agosto y al parecer va a ser de forma virtual. Entonces no es lo mismo una feria de libros de ese tipo. La Feria del Libro siempre es un centro de reunión para conversar con los editores, los autores, toda la gente involucrada en el mundo editorial. Esto se vuelve más evidente si en sus planes estaba el publicar durante estas fechas. Aunque algunos han podido continuar con sus proyectos, muchos han encontrado dificultades en el proceso. Sí, tenía tres que se han paralizado, que ya en la práctica estaban en la etapa final. El texto que había escrito, que era un no sé qué, un híbrido otra vez, sobre el sentido del nombre. Ahora que lo pienso, iba a salir publicado, supongo que para la Feria del Libro, pero la pandemia me ha hecho pensar, de repente lo descarto. Es un cuento, Ana Fac, bastante esperado, bastante deseado. Nosotros íbamos a presentarlo el 25 de marzo. Entonces todo fue de un momento para otro y la presentación iba a ser en Trujillo y se tuvo que postergar todo hasta el punto de que lo presentamos por streaming. Estoy esperando a que se levante la cuarentena y poder presentarlo en persona, ¿no? Y poder hablar de él y todo eso, todo lo que ha conllevado publicarlo. La presentación del libro estaba programada para marzo de este año. Ya estaba todo listo. Había presentadores, había lugar. Sin embargo, días antes pues pasa lo que todos ya sabemos, ¿no? Se presentaron varios obstáculos. El libro ya estaba impreso. Sin embargo, no se pudo imprimir la portada, ni diagramarla, ni nada por el estilo. Y el libro se quedó allí, en interiores y metido en un almacén durante 60 días más o menos. Pero el aislamiento social también ha permitido que se piense en nuevas formas de relacionarnos y que descubramos nuevas oportunidades para mantenernos conectados. He visto ya a varios escritores que se están presentando vía internet, vía Facebook, por ejemplo. Se hace lo que se puede, ¿no? Y la gente está tratando de ver la forma de continuar proponiendo sus libros, presentándolos al público, a pesar de que no se puede salir a la calle. Tuvieron que pasar 90 días para que yo lo pueda presentar, pero ya no en la Casa de la Entidad Regional ni en un espacio físico, sino en un espacio virtual al cual hemos sacado el mayor de los provechos. Y la alegría, creo yo, es la misma de la que hubiese tenido si es que presentara el libro en marzo. Creo que en este escenario de coronavirus se puede pensar en retos y oportunidades. Retos porque estamos ante un escenario diferente, un escenario que definitivamente, pienso yo, va a cambiar el mundo radicalmente, pero hay dinámicas que vamos a seguir arrastrando. Entonces, en esa simbiosis entre las dinámicas que vamos a seguir arrastrando o conservando y entre esas nuevas oportunidades, creo que se genera un nuevo espacio para ese ámbito académico. Se necesita cultura.
es muy necesaria por los tiempos que estamos viviendo. Y pasar de lo presencial a lo virtual, sí, fue un poco muy chocante para mí, la verdad, porque era muy crítico de lo virtual, pero en estas últimas semanas dije, aquel que se adapta al cambio es aquel que sobrevive. Claro, me parece un mecanismo que igual que se debe de realizar, ya que ahora las aglomeraciones de personas van a estar prohibidas, así que yo creo que eso se va a tener que dar. Y sí me interesaría bastante poder participar de uno de ese tipo de eventos virtuales. Definitivamente cuando volvamos a la realidad, a la normalidad o la nueva normalidad, como algunos señalan, va a haber una perspectiva distinta, no va a ser igual. Pero yo creo que si ya se comenzó a trabajar con el ámbito de las tecnologías, el ámbito de las redes sociales y los en vivos y los Instagram y Zoom y todas esas herramientas que han permitido, por ejemplo, escuchar mayor cantidad de conferencias de escritores que en otros momentos no lo podíamos escuchar porque estaban en otra parte del mundo, yo creo que eso debe ser incorporado y debe ir de la mano con lo que ya se venía haciendo. Esta vez, las escritoras no solo han tenido que encarar el reto que representa dedicarse al arte, sino que han afrontado los nuevos obstáculos que ha traído consigo la pandemia. Y si bien los escritores no han sido los más afectados ni los más perjudicados con la crisis, ellos, como todas las personas, han sentido un cambio en su oficio, en sus rutinas y en sus vidas. Y para finalizar, nos trasladamos al ámbito internacional y les presentamos la denuncia de Mia Khalifa hacia Pornhub. Ella exige que se eliminen todos los videos donde aparece su imagen de la red. ¿Hasta cuándo el cuerpo de una mujer puede ser mercancía? Adelante con la última nota. Mia Khalifa es una historiadora, comentarista deportiva, entusiasta de la cocina e influencer en redes sociales. Sin embargo, 3 meses de actriz porno bastaron para que la sociedad la denigre y la coloque como un objeto sexual. Because the stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. It makes me feel like I lost all right to my privacy. A pesar de haberse retirado de la industria hace 6 años, la productora Bang Bros y el sitio web Pornhub siguen exponiendo su imagen y poniéndola en peligro al promover los videos donde ella aparece. I feel like she didn't have the tools to identify that she was being taken advantage of, and that what she was being told was lies. Maybe not so much lies, but trying to manipulate me to doing what they wanted me to do. La industria pornográfica se sigue aprovechando de su imagen y recientemente ella compartió una petición para que los videos donde aparece sean eliminados de los sitios web. A su vez, el hashtag #JusticeForMia ha rondado por Twitter e Instagram con la finalidad de difundir este pedido de justicia. Y así culminamos con el programa de hoy. Muchas gracias por tu sintonía. Recuerda siempre quedarte en casa. Yo soy Ángel Estrada y nos encontramos nuevamente mañana aquí, en Libera TV, para escuchar un poco más de noticias. Hasta la próxima.